Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. En nuestra existencia tenemos situaciones difíciles, situaciones que a veces se repiten y nos preguntamos ¿por qué o para qué? Hoy vamos a aprender a cerrar ciclos, que es bueno para nuestra existencia, para nuestra vida. Nos lleva a recordar, a aceptar, a perdonar, a amar la realidad y a desprendernos totalmente de las cosas que nos atan. Es un proceso necesario, una decisión de avance y un paso determinante para salir adelante. Si no encuentras la manera de cerrar ciclos y avanzar de la mejor manera en la vida, hoy nuestra invitada va a entregar unos tips, unas herramientas para poderlo hacer y podernos ayudar. Nuestra invitada hoy se encuentra en Playa del Carmen, en Quintana Roo, México. Ella es Gabriela Zambrana Clavijo, terapeuta en sanación energética y sanación de programas en la psiquis. Bienvenidos, amables oyentes. Este es el programa Nuestro Oxígeno y hoy nos vamos a oxigenar de la mejor manera. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Muchas veces nos han dicho, hay que cerrar ciclos para poder abrir otros. Suelta lo anterior para poder avanzar. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. ¿Cuántas veces también se las hemos aconsejado con tanta seguridad a alguna persona? ¿Cuántas veces nos encontramos diciéndonos a nosotros mismos incluso que nos estamos agarrando tanto del pasado que no nos permitimos vivir el presente? ¿O que no vamos a poder superar una situación hasta que cortemos de raíz con la otra? Pues en definitiva, se nos hace fácil mencionar que dejar una puerta entreabierta, y con entreabierta pues nos referimos a esa relación, ese vínculo o esa relación que sigue ahí pendiente, y que esto dificulta el reconocimiento y la aceptación o apertura plena de la otra. En otras palabras, que vivir situaciones simultáneas pues solamente da paso a un desgaste emocional, y que para poder disfrutar plenamente de una vivencia pues hay que darle cierta clausura a otra. ¿Cómo entender el por qué y para qué ocurren ciertas cosas y cómo trascenderlas? ¿Cómo liberarnos a veces de lo que decimos se convierte como en una carga energética? Hoy vamos a dialogar con nuestra invitada sobre este tema. Bienvenida a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación, Gabriela Zambrana Clavijo, desde México. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están, chicos? Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio, y agradecer también a todas las personitas que vayan a oír, ¿no? Que estén oyendo. Gabriela, entremos en materia con esto que puede afectar nuestra existencia, puede confundirnos, puede hacernos formular preguntas como el por qué y para qué ocurren ciertas cosas. Así es. Mira, lo primero por lo que tenemos que partir es entender primero de que todo lo que nos rodea y nosotros mismos estamos compuestos por lo que es la energía, ¿sí? Por más de que nosotros parezcamos o estemos, nos veamos de forma física y todo se vea de forma física, igual es energía condensada en un estado vibratorio, emitiendo una frecuencia determinada. Y ahí voy a hacer hincapié en lo que es la frecuencia. La frecuencia es toda aquella información que yo estoy emitiendo desde mi interior hacia el exterior. ¿Por qué tiene esto importancia y por qué comienzo por aquí? Porque todo aquello que yo he guardado, sea positivo o sea negativo, está emitiendo esta sintonía que hace que yo me sintonice con determinadas situaciones o personas. Cuando yo guardo dentro mío tristeza, odio, rencor, etcétera, etcétera, vamos a enfocarnos en las situaciones negativas, ¿sí?
porque es lo que queremos abordar. Cuando yo estoy guardando todas esas situaciones en mí, porque no he dado el cierre o porque no he soltado, como indican, ¿no?, a ciertos acontecimientos o vivencias que tuve con ciertas personas, yo estoy emitiendo desde mi campo energético una determinada información hacia afuera, que como no he soltado, nuevamente voy a atraer situaciones de la misma información y que estén resonando con lo que yo estoy emitiendo. Es decir, si yo estoy emitiendo de forma consciente o inconsciente una sensación de rencor que me quedó guardada por una situación negativa que pasé con, no sé, una pareja, lo que hago es de que esa sintonía va a llamar a más de esa sintonía que yo estoy emitiendo. Y por eso es que muchas veces cuando nosotros no damos este cierre desde el entendimiento, desde el agradecimiento y algo muy importante que tú dijiste, desde la aceptación, primero que nada, es que las cosas se empiezan a repetir. Llegan personas similares, llegan situaciones donde me sigue mostrando este rencor, este resentimiento, llegan todo aquello que la vida me va a poner para mostrarme como espejito qué es lo que yo tengo guardado aún, que no he cerrado en mi vida, que no he soltado en mi vida. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta algo. ¿Por qué no cerramos? ¿Por qué no soltamos? Porque normalmente nos han enseñado desde pequeñitos que tenemos que reprimir nuestras emociones y que cada cosa que pase, miro hacia el frente y continúo y continúo y continúo. Pero nunca me di el tiempo de sentir qué fue lo que me sucedió, identificar esa emoción que se generó en mí, tal vez llorarla, tal vez sacar esa rabia y a partir de eso, como dijiste, ¿no?, aceptar lo que me sucedió y entender y buscar esas dos preguntas claves, el por qué sucedió tal situación y para qué llegó a mi vida. Porque esas situaciones me van a venir a mostrar ese aprendizaje, esa enseñanza que la vida me puso o que yo también decidí pasar en esta encarnación para poder crecer, para poder evolucionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué digo primero aceptación? Porque normalmente las personas rechazamos cuando algo negativo nos sucede, en vez de aceptar lo que está sucediendo. Y cuando yo rechazo, yo lo niego, hago que esa energía se estanque en mí, provocando ¿qué cosa? Que a nivel emocional yo entre en un estado frecuencial bajo, que atraiga más de eso. A nivel mental, mi mente todo el tiempo va a estar pensando qué fue, qué no fue, qué hice, qué no hice, por qué no lo hice, por qué me hicieron, etcétera, etcétera. Y a nivel de salud, cuando yo no dejo que esta energía fluya, cuando yo no acepto lo que ha sucedido y le busco el lado positivo de enseñanza, el cuerpo enferma, ¿sí? Enferma, empieza a tener dolencias, empiezan a detonarse enfermedades, porque he guardado rencor, porque no he expresado, porque no solté aquello que sigo arrastrando como si fuese un costal de piedras y me lo llevo constantemente en mi día a día. Ahora, ¿cómo hacemos para ir soltando o cerrando estos ciclos? Para repetir, aunque sé que ya lo vengo diciendo muchas veces, pero es necesario el aceptar qué sucedió. Eso primero que nada. Una vez que acepto, trato de ver en todo momento, en toda situación negativa que llegue a mi vida, esa parte positiva que me está dejando. ¿A qué me voy? Voy a dar un ejemplo. Si una pareja viene y me engaña, y bueno, yo caigo en tristeza, depresión, etcétera, primero que me está viniendo a mostrar aquella tristeza que yo ya guardo en mí. ¿Sí? Algo que tenemos que entender es que el de afuera no provoca esta emoción negativa en mí. El de afuera viene y detona aquello que yo ya tengo guardado para hacerlo consciente y empezar a liberarlo. Otro ejemplo, con esta misma situación, ¿no? Donde tal vez esta pareja me gritaba, tal vez esta pareja me maltrataba, etcétera, y yo no decía nada. ¿Qué es lo que me está viniendo a mostrar esta situación? Que tal vez yo tengo que sacar la fortaleza, poner el amor propio por delante y decir, yo no acepto este tipo de situaciones. Soltar esta relación y retirarme.
eso es parte del trabajo que también yo tengo que hacer cuando se me muestran estas situaciones, ¿no? Voy a seguir permitiendo que una persona me genere cierto tipo de situaciones donde yo entro en un estado frecuencial bajo, o voy a quererme, voy a poner el amor propio, voy a expresar lo que siento y voy a decidir retirarme desde esa valentía del que no me voy a quedar solo. Eventualmente otra persona que me aporte, que me complemente, porque nadie está incompleto, no es que nadie viene a completarnos, sino a complementarnos. Eventualmente, a medida que yo vaya soltando, liberando estas tristezas o las emociones que tenga guardadas, me voy a sintonizar con una nueva persona que va a estar en mi nuevo estado frecuencial, donde yo digo, me quiero, puedo expresar lo que siento, me permito ser lo que soy y me acepto a mí mismo. Por ende, cuando yo entro en esa sintonía, voy a llegar a otra persona que me quiera, me acepte tal cual soy, entre en la sintonía de respeto, etcétera, etcétera, porque yo ya comencé a hacerlo por mí mismo, ¿sí? Entonces ahí es que busco el por qué está sucediendo esta situación, qué me está viniendo a mostrar, qué se está detonando en mí y para qué, para impulsarme a seguir, para sacar esta valentía que no sabía que yo tenía, para darme cuenta de que puedo hacer ciertas cosas y muchas veces, ¿qué pasa con todos nosotros, no? A veces pensamos que no tenemos la capacidad de hacer cierto tipo de acciones en nuestra vida porque nos han acostumbrado a que otros lo hagan por nosotros. Y voy a volver al tema de las parejas. Si, por ejemplo, estoy con una pareja donde él o ella me lo hacía todo, me lo hacía muchas cosas y no dejaba que yo en ese sentido aprenda, lo que sucede es que cuando esta pareja se vaya o por alguna situación se termine este tipo de relación, ¿qué tengo que darme cuenta yo? De que todas esas cosas que me lo hacía esta otra persona, ahora tengo que empezar a hacerlas yo. Tengo que empezar a entrar en un nuevo entendimiento, en un nuevo aprendizaje, donde yo antes pensaba que no podía, por ejemplo, ¿no? Que no podía llevar el auto al mecánico, pero ahora me doy la oportunidad de hacerlo, de empezar a aprender, de darme ese nuevo conocimiento de que yo puedo llevar, no porque sea mujer, no voy a poder llevar un auto al mecánico, ¿no? O voy a tener el miedo de hacerlo. Empiezo a romper esos miedos que estaban siendo tal vez amortiguados o tapados por la otra personita que nos hacía el favor de hacer ciertas cosas y me empiezo a dar esa valentía, ese impulso para continuar. ¿Qué me viene a mostrar? ¿Para qué ha sucedido esta situación? Para mostrarme la capacidad que yo tengo de pararme y continuar, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo para que se entienda. ¿De qué otra forma, aparte de aceptar, ver el por qué, ver el para qué, encontrarle a todo la parte positiva? ¿De qué otra forma podemos empezar a cerrar estos ciclos? Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Qué importante esto de cómo aprender a cerrar los ciclos. Usted nos está entregando herramientas y me encantó eso que dijo. Hay una valentía que hay en nosotros que a veces no sabemos que la tenemos. Marian, ¿qué opina de esto? Carlos Alberto, pues definitivamente es una reflexión importante y muchas veces pues necesaria de escuchar. Gabriela, yo le quiero preguntar algo y es que cuando hablamos de ciclos siempre se piensa en una relación. ¿Existe el ciclo en todo? A veces salir incluso de, por ejemplo, un trabajo donde se es maltratado, ¿todo esto hace parte de los ciclos? ¿En la vida todos son ciclos? Absolutamente todo. ¿Por qué? Justamente cuando mencionas, ¿no? El tema del trabajo, el tema de amistades, el tema, no sé, de algún estudio que tal vez pude tomar y luego lo dejé. Todo eso son pequeños ciclos que nosotros vamos abriendo y que en algún momento tenemos que dar cierre, perdón. ¿En qué sentido? En el que efectivamente si estaba en algún trabajo donde yo era maltratado, cuando yo me retiro o me retiran de ese trabajo, no tengo que irme con el rencor de por qué me trataban así, de por qué me ocurría esta situación, pero viéndolo desde el modo donde el de afuera me está generando un daño
a propósito hacia mí, ¿sí? Tengo que retirarme o si decido yo retirarme, agradeciendo el aprendizaje que tuve dentro de este lugar, qué fue lo que me vino a mostrar y dejándolo atrás, depurando las emociones que traemos guardadas. Ahorita les voy a indicar una técnica que les puede ayudar mucho a depurar las emociones que traemos guardadas, que nos va a ayudar a expresar aquello que todavía sigue latente en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo no depuro la emoción, yo no depuro todo esto que yo traigo guardado, esa emoción está emitiendo una sintonía, ¿sí? Una determinada información en el modo frecuencial. ¿Qué es lo que hace? Como yo tengo esta emoción latente, mi mente todo el tiempo va a estar y que en este trabajo me hicieron daño y que en este trabajo me hicieron esto y que en este trabajo solamente voy a estar viendo la parte negativa, porque tengo guardada emociones negativas dentro mío. Pero cuando me permito sacar esa emoción que yo traigo dentro mío, la mente ya no va a estar constantemente pensando lo que me hicieron en ese trabajo, ¿sí? Y ahí es cuando entramos a la parte de el perdonar. Ahí es cuando empezamos a liberar, porque si yo quito, yo le llamo basura emocional, si yo quito esta basura emocional y libero todo este peso que traigo en mí, ya no voy a tener ese rencor que me impide, tal vez, entrar en perdón hacia esas personas que vinieron y generaron tal situación, ¿sí? Y ahí es cuando yo voy a empezar a liberar. Ahora, por ejemplo, en cuestiones de amistades, si se retiraron o yo me retiré, agradecer que estuvieron en mi vida porque también hubo situaciones bonitas que conviví con ellos, que se mostraron con ellos, que fueron aporte para mí. Entonces agradecer y desearles lo mejor para que ellos continúen con su camino y yo continúo con el mío. Cuando digo gracias y yo estoy dando la orden de gracias, aquí cierro este ciclo, aquí cierro esta etapa de mi vida y la agradezco y ahí es que la suelto. Yo a nivel psique también estoy dando la orden de decirle a mi subconsciente, aquí es que tenemos que finalizar esto, para que poco a poco se vaya soltando y yo no caiga en la repetición de enfocarme en lo negativo. Creo que aquí está la clave importante de esto que nos quiere transmitir hoy nuestra invitada desde México, Gabriela Zambrano Clavijo. Saludamos a Juliet, que tiene una pregunta para nuestra invitada. Hola, ¿qué tal, Gaby? Precisamente hablando de perdonar, de el rencor, sabemos que el rencor es un abismo sin fondo. La práctica de perdonar se ha demostrado que nos ayuda a reducir la ira, el dolor, el estrés, la depresión y conduce a una mayor sensación de paz, de esperanza, de compasión. Entonces, la práctica del perdón conduce a relaciones saludables y, sin lugar a dudas, nos ayuda a mejorar también la parte física que va muy conectada pues a la emocional. Entonces, la pregunta es, más que un sentimiento, Gaby, ¿podemos decir que el perdón es una decisión que podemos tomar? Sí es una decisión, pero porque al fin y al cabo soy yo el que decide si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero no por el darlo hacia la otra persona, sino por liberarme yo de la carga que estoy llevando. Pero va acompañado de ese trabajo emocional o esa liberación emocional que tengo que dar lugar. ¿Por qué? Porque está bien, yo puedo decir sí, voy a perdonar, pero si antes no saco lo que traigo guardado en mí, sea rencor, sea tristeza, sea cualquier tipo de emoción negativa, eso que está latente en mí no me va a permitir perdonar de corazón. Y si yo no perdono de corazón, no libero. Solamente estoy perdonando desde la mente, desde la palabra que dice sí, perdono y listo. Pero no lo estoy haciendo internamente. Y ahí es que va a seguir esta piedra que yo sigo cargando en mí. ¿Qué es lo que tenemos que entender con el tema del perdón? Que cuando yo digo no es para el otro, sino para mí. Porque si nos ponemos a pensar, si yo guardo rencor hacia una persona o tristeza por algo que se me generó, ¿quién es el que se hace daño cuando yo estoy guardando esta tristeza, este rencor?
no es la otra persona, soy yo, porque la otra persona o, bueno, personita puede estar continuando con su vida, está muy feliz, está avanzando y yo sigo metida en esta sintonía de rencor, de odio o de tristeza. Y mientras yo no lo libere, eventualmente también aquí viene relacionado el hecho de que eventualmente me voy a enfermar. Entonces, cuando yo perdono de corazón, antes liberando todo lo que yo cargo a nivel emocional, sacando, sintiendo esta tristeza, este odio, y quito esta basura, ahí es cuando me permito, nuevamente repito, perdonar de corazón. Ahí es cuando nos liberamos, cuando soltamos desde el corazón, ¿sí? Gabriela, se dice que cuando traemos recuerdos amargos del pasado y amargamos el presente, estamos autosaboteando nuestra existencia. Exacto. ¿Por qué? Lo que decía a un inicio, ¿no? Si yo estoy en un determinado estado frecuencial, vamos a decir, de odio, y traigo ese odio al presente para continuar viviendo ese odio, lo que hago es que eventualmente voy a traer situaciones, personas que me vengan a detonar mucho más odio, porque me estoy sintonizando con todo eso que yo estoy emitiendo, ¿sí? Ahora, aquí es muy importante resaltar lo siguiente, no se trata de reprimir las emociones y solamente respirar y decir no siento, no siento, no siento. ¿En qué momento yo traigo esas emociones a mi presente solamente para liberarlas y empezar a soltarlas? Es decir, si yo guardo un odio, lo traigo al presente, lo siento, pero para aceptar, llorar, sacar esa emoción que está en mí y empezar a soltarla, porque cuando yo simplemente respiro y reprimo y no suelto, esa emoción sigue guardada en mí. ¿Sí? ¿A qué me voy? Que si yo me permito recordar algo que me pasó y me estaba generando, vamos a continuar con el tema del odio, y empiezo nuevamente a sentir, a expresar lo que viví en ese momento, a recordar, detrás de ese odio va a salir llanto que estaba retenido en mí, que ese llanto me estaba generando tristeza, ¿sí? Y que esa tristeza estaba haciendo que yo entre en un estado de cada vez depresión, que cada vez yo empiece a guardar rencor hacia otras personas o situaciones similares que se empezaron a generar en mí, que mi cuerpo empiece a enfermar, me empiece a doler la garganta, me empiece a doler el pecho, me empiece a resfriar y a congestionar los pulmones, porque de eso, de acuerdo a la parte también del cuerpo en que yo me enfermo, me está indicando, ¿no? ¿Qué cosa tengo guardado yo? Entonces, ahí es cuando digo, no hay que reprimir, hay que sentir. Si traigo algo del pasado es para sentir y empezar a soltar, empezar a perdonar, pero no para tenerlo en mi presente y continuar reviviéndolo desde la parte tal persona me hizo daño a propósito. Cuando tenemos que entender que todo lo que se nos muestra afuera es simplemente una representación de aquello que yo tengo dentro. Lo que se muestra afuera es el detonante que viene y me muestra, hey, tú tienes todavía rencor. Entonces yo voy a hacer una acción para que se detone ese rencor que no estás pudiendo ver y lo veas a través de mí o de la situación que se está llevando a cabo. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, puedo indicarles la herramienta que yo la aplico en mí, que normalmente es la que les voy indicando porque es súper básica a todas las personas que llegan conmigo, ¿sí? Que es el tema de lo que se llama la escritura terapéutica. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a escribir sobre situaciones que me han sucedido, ya sea con personas o eventualidades simplemente que yo he vivido, y lo empiezo a expresar en la hoja, escribiendo y sintiendo y recordando lo que sentí en ese momento, me permito sacarlo y empezar a liberarlo. Cuando yo hago eso, estoy dándome la oportunidad de sentir para liberar. ¿Qué hago luego de que escribo? Doy las gracias y quemo la hojita. ¿Por qué? A nivel emocional, yo estoy liberando esa emoción que traigo guardada, la estoy plasmando en la hoja de todo lo que sentí en X situación. A nivel energético, al quemarlo, le pido al fuego que lo transmute, es decir, que lo cambie de polaridad y que regrese a donde tenga que regresar. Y a nivel psique, como el subconsciente no funciona con órdenes normales, sino a través de simbolismos,
Cuando yo he plasmado algo en específico en esta hojita que me estaba dañando internamente y luego lo quemo, es el simbolismo para mi psique de decirle, ya es hora de ir cerrando esta situación, ya es hora de ir liberando esta situación, de ir cerrando este ciclo. ¿Sí? Entonces trabajamos tres aspectos: cuando yo me siento, recuerdo, traigo esa situación al presente, pero para liberarla, ya no para quedarme con ella y que siga resonando y resonando y resonando en mi presente. Algo muy importante que hay que entender es lo siguiente, que el proceso de soltar de cada persona es diferente, no hay un tiempo específico, ¿sí? Cada uno va procesando y liberando lo que se permite. Este trabajo de liberación, de sacar las emociones, de expresar, no es cuestión de hacerlo una vez y de olvidarme. Es un trabajo constante, día a día, que yo tengo que hacer, porque tenemos que tener en cuenta que traemos cosas que cargamos incluso desde niños. Entonces, todas esas cosas que se han generado desde que somos chiquititos también nos afectan en nuestro presente. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de sentarnos, ver aquello que no queremos ver, recordar aquello que no queremos recordar, que nos duele, que tenemos miedo de ver, sacar nuevamente esa valentía y decir, yo quiero sanar, yo quiero liberar esto que me está doliendo, quiero liberar esto que me está enfermando. Respiro, veo esa situación que duele, la traigo, la siento, lloro lo que tengo que llorar, expreso lo que tengo que expresar y ahí es cuando comienza mi liberación. Ahí es cuando comienzo yo a darle cierre a estos ciclos que yo he dejado pendientes. Porque a medida que yo voy liberando, a medida que yo voy sacando toda esa emoción, hagamos de cuenta que se va formando ese pequeño círculo hasta que cuando yo termine de sacar toda esta emoción que yo traigo guardada, sin darme cuenta, se va a cerrar porque yo ya estoy liberando, voy a perdonar, voy a terminar de aceptar, pero ya no desde el dolor, sino desde el entendimiento y desde el amor. Por eso cerrar ciclos dolorosos desde el amor es importante. Marian, cerrar ciclos es bueno para la vida. Así es, Carlos Alberto. Vamos a continuar reflexionando con este interesante tema después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Si la espera se hace larga, no se queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. La psicóloga clínica especialista en relaciones familiares, Mabel Rojas Vélez. Gracias, porque este tipo de trabajo informativo es el que necesitamos que la gente empiece a recibir, porque nuestra calidad de vida requiere conocimiento, requiere salir de la ignorancia. Ser ignorante es desconocer una información. Cuando empezamos a conocer información podemos empezar a trabajar sobre nuestra calidad de vida. Nuestro oxígeno por Todelar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Cuando hablamos de cerrar ciclos, hablamos de liberarnos de dolor, de sufrimiento, de traumas, de situaciones que nos afectaron en cualquier etapa de nuestra vida, en la niñez, en la juventud, incluso en la edad mayor. Y es posible liberarnos, es posible cerrar ciclos de dolor y transformarlos en amor, en perdón, en aceptación sobre la realidad y desprendernos totalmente de las cosas que nos afectan, que nos llenan de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Seguimos con nuestra invitada desde Quintana Roo, desde Playa del Carmen, Gabriela Zambrano Clavijo. Cuando a veces nos cuesta mucho, pero mucho trabajo liberarnos de un dolor, de una situación, de un trauma, y estamos practicando lo que usted nos indica, ¿qué puede estar pasando? Muy bien. Primero, que el cuerpo
no es que no tenemos que verlo desde la parte que nos cueste mucho, porque si yo digo, me va a costar mucho hacer esto, lo que estoy haciendo es limitarme y dar esa orden a nivel mental de que nos va a costar y no vamos a poder hacerlo. Tengo que respirar y decirme, sí puedo hacerlo. Sí, eso primero. Dos, tenemos que entender de que el cuerpo y nosotros mismos vamos a ir sacando y liberando lo que nos permitamos, ¿sí? Puede ocurrir lo siguiente, que cuando yo esté haciendo mi trabajo donde me siento 3 veces a la semana o 4 veces a la semana a escribir sobre ciertas situaciones para empezar a quemarlas, porque tiene que ser un trabajo constante. Muchas veces puede ser que yo lleve 1 mes, 2 meses trabajando sobre cierta situación, me sienta muy bien, me sienta muy tranquila, he expresado lo que tenía que expresar y perdono, suelto, lo dejo para continuar con mi nueva etapa. ¿Y qué sucede? Pasa el tercer, cuarto, quinto mes y al sexto mes se me vuelve a detonar emociones o recuerdos de aquella vivencia o situación que pasó. ¿Qué es lo que sucede? No es que lo haya hecho mal o que haya dejado inconcluso algo. Simplemente el cuerpo se permitió sacar en su momento lo que él sentía que podía sostener, ¿sí? Se ha tomado su pausa, se ha tomado su descanso y a los meses vuelve a sacarlo. ¿Para qué? Porque ya está preparado para continuar liberando todo aquello que todavía sigue pendiente. Hay situaciones donde efectivamente de primera se hace consciente, se libera en 2, 3 veces con que yo exprese y se cierra completamente, no se vuelven a repetir o no vuelven a llegar recuerdos ni sensaciones con respecto a esa situación, ¿sí? Y hay ocasiones donde sí vamos a necesitar tenernos la paciencia para ir poco a poco, que cuando pase el tiempo y otra vez venga y se detone este recuerdo, ¿no? Sobre la determinada situación, yo tengo que tomar, respirar y decir muy bien, todavía queda algo por sanar, todavía queda algo por liberar. Entonces me siento y otra vez empiezo a hacer mi trabajo sobre esa situación o esa eventualidad que siento o que sentí que todavía no se terminó de cerrar, ¿sí? Las personas tenemos que entender algo, somos como cebollitas, tenemos capas y capas y capas. Entonces el cuerpo jamás va a liberar ni a nivel emocional, ni a nivel energético, ni a otros niveles de golpe, porque puede entrar en un shock, ¿sí? Son tantas cosas las que hemos vivido desde que somos pequeñitos, que todo eso se va acumulando y va formando capitas. Entonces, ahí tengo que tenerme yo paciencia y cada vez que haga mi trabajo no enfocarme en cuánto me falta, no, enfocarme en el trabajo que estoy haciendo de forma presente y continuar avanzando, 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 para que cuando mire lo que era y lo que es hoy, diga, wow, cuánto avancé, ¿no? Y vuelvo a la parte de las cebollitas, ¿no? Donde la primera vez que me siente a hacer esto voy a sacar la primera capa emocional. La segunda, tal vez continúe con la siguiente, con la primera capa. Pero a medida que yo vaya trabajando, voy a ir liberando capa 1, capa 2, capa 3 y cada vez voy a empezar a sentir más para liberar más. Lo bueno de esto es de que nos volvemos más sensibles, pero no hay que verlo de la parte negativa y de que todo me empieza a afectar, no. Me estoy volviendo más sensible para sacar todo lo que tengo reprimido. Muchas personas me dicen, no, es que no siento nada, no siento nada, no siento nada. Y cuando empiezan a hacer su tarea, empiezan a hacer su trabajo, se dan cuenta de que no sentían nada porque se pusieron como un escudo, una coraza que no les permitía sentir para no revivir nuevamente el dolor que traían dentro, porque tenían miedo de volver a revivir o a sentir ese dolor de alguna situación negativa que les pasó y que les marcó mucho. Y ahí es parte donde nuevamente les digo, todos tenemos la fuerza, todos tenemos el poder y la valentía de poder liberar lo que traigo, de poder ver aquello que me dañó. Cuando yo decido sanar, saco esa parte mía que me dice yo puedo y no importa lo duro que parezca, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Cuando me doy ese impulso, me abro
a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental, para que toda esta basura que yo traigo dentro mío empiece a salir. Qué maravilloso todo este proceso que podemos lograr en nosotros. Juliet tiene algo para aportarnos y vamos a matizar el programa como siempre lo hacemos aquí. Así es, Carlos Alberto. Veo una canción muy adecuada y propicia de nuestro grupo Pa' Vivir Contento y les quiero leer un fragmento de la canción que me parece muy interesante y adecuado, que dice: demos paso al perdón, renovemos la ilusión, sintamos esta atmósfera de paz, primero en mí y luego en ti y todo mejor será. Rompamos la cadena del dolor. Entonces, la invitación es a que podamos escuchar esta canción titulada Atmósfera de Paz. Anhelamos y te deseamos, mucho te buscamos. Sabemos que es difícil encontrarte, ignoramos dónde estás. Entre la indiferencia y caminos de odio, en medio de la guerra, el egoísmo y el dolor, te buscamos, corazón. Eres como el ángel que trae un consuelo, una luz de esperanza, acciones de amor. Como la flor que ha nacido en el lodo, cambiándolo todo, incluso el dolor. Para cultivar la paz debemos desactivar el odio, la ambición y la maldad. Demos paso al perdón, renovemos la ilusión, sintamos esta atmósfera de paz. La cadena del dolor. Gaia viva, Lion, un mensaje por la paz, llamados a la conciencia. Buscamos un mundo lleno de valores, donde haya respeto, en donde la alegría sea abundante y aceptemos las diferencias, en donde comprendamos que hay que perdonar y que la pesadilla de la guerra debe terminar. La paz borra las fronteras. Eres la niña tierna, eres paloma blanca que voló, que buscamos tras el sol, pero siempre ha estado allí. Eres una sonrisa, eres la luz de un nuevo despertar. Estás en el corazón, ven, cantemos por la paz. Para cultivar la paz debemos desactivar el odio, la ambición y la maldad. Demos paso al perdón, renovemos la ilusión, sintamos esta atmósfera de paz. Que parezca difícil, es momento para actuar. Cantemos todos unidos, queremos paz. Porque la guerra no se acaba con violencia. Somos pueblos hermanos que piden con insistencia. Paren las armas, dejemos la demencia. Es mejor educación que una guerra por conveniencia. Y tantos sueños, tantas vidas destruidas, sabiendo que la paz es como un ángel que nos guía. Siempre camina con la fe y hacia adelante, pues la violencia es el arma del cobarde. La violencia es el arma del cobarde. Necesitamos trabajar en la paz, necesitamos trabajar para cerrar ese ciclo de odio. Muchas veces también ese ciclo de autosabotear nuestro propio presente, Gabriela. ¿Cuántas veces estamos bien y traemos tristezas del pasado? Traemos momentos que nos hirieron y en ese momento pues olvidamos irradiar paz
hacia nuestro presente y traemos todo lo contrario, el odio, el rencor y la indiferencia. Hablemos un poquito de esto. Así es, hermosa. Mira, algo que quiero resaltar y es con respecto a a la frase, ¿no? Que leyeron por parte de la canción, que aplica mucho a esto que estamos tocando, viéndolo desde la parte que si yo cambio dentro mío, todo lo de afuera empieza a cambiar, ¿sí? Como bien tú dices, empezamos a dejar de autosabotearnos, empezamos a dejar de atraer todas estas situaciones negativas que llegan por resonancia por aquello que yo no he liberado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo no me doy el trabajo de liberar, voy a entrar en frustración porque voy a decir, ¿por qué todo el tiempo me llegan situaciones negativas? ¿Por qué todo el tiempo me llegan personas negativas? ¿Por qué todo el tiempo se me repite esto? Y me voy a estar preguntando el por qué, el por qué, el por qué, y voy a entrar en sintonías bajas, ¿sí? En frustraciones, en tristezas. Entonces, lo que tengo que acostumbrarme yo a hacer es autoobservarme. ¿Qué es lo que está provocando en mí que yo desde afuera esté atrayendo ciertos tipos de situaciones que me hacen entrar en un estado frecuencial bajo? ¿Qué es lo que yo tengo en mí que todavía no he solucionado, que todavía no he soltado, que todavía no he cerrado, que me sigue sintonizando con este tipo de eventualidades? Cuando yo empiezo a autoobservarme, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué reacciono mal cuando alguien me habla? ¿Por qué me resiento o me siento herida cuando alguien no me ha prestado atención? Cuando me pregunto el por qué y me empiezo a autoindagar, a observar, lo que estoy haciendo es pidiéndole a mi mismo cuerpo que me exprese aquello que tengo guardado a través de imágenes, recuerdos que van a empezar a llegar poco a poco y me van a hacer consciente de aquello que yo también tengo que trabajar. Cuando yo me autoobservo, me doy la oportunidad de dar ese paso para empezar a sanar también y empezar este cierre de ciclos, empezar a soltar todo aquello que yo todavía estoy cargando en mí, ¿sí? Es muy importante que todo el trabajo que nosotros hagamos vaya acompañado de la autoobservación. ¿Para qué? Para que yo no caiga, como dices, de forma inconsciente en el autosabotaje, donde tal vez cierta situación está yendo bien, pero se detona algo chiquitito y yo entro en un estado de sintonía negativo. ¿Y ahí qué hago? En vez de que mi camino vaya limpio, yo continúe, yo solo me bloqueo. O porque me siento mal, dejo las cosas a medias y me retiro. Esas cosas, esa situación que hace que yo me sienta mal y deje las cosas a medias son estas emociones que todavía no he depurado, estas cosas que todavía no he perdonado. Y ahí entramos de vuelta a lo que tú decías, el autosabotaje, ¿no? Porque no me van a permitir continuar con lo que yo deseo o no me van a permitir que mi camino se abra para que lleguen nuevas cosas a mí. ¿Por qué? Porque estas partes negativas están bloqueando el acceso, el paso a que las cosas positivas, las cosas que me corresponden a mí, lleguen a mi vida, ¿sí? Es como un cajón, un baúl, donde yo tengo muchos juguetes y quiero llenarlo de juguetes nuevos. No voy a poder mientras yo no saque lo viejo. Lo viejo son las emociones que traigo guardadas. Si yo no empiezo a liberarme y a decir gracias y te libero, gracias y te libero, hago mi trabajo emocional, empiezo a soltar y empiezo a quitar esos juguetes viejos, no voy a tener espacio en mí para que lleguen nuevos juguetes a mi vida. ¿Sí? Eso también tenemos que ser muy conscientes, que si yo no me doy la oportunidad de liberar, no voy a poder integrar nuevas cosas en mi vida porque no hay campo, no hay espacio en mí para poder hacerlo. Y ahí también parte de que a través de eso, de no cerrar ciclos, de no soltar, de no perdonar, se me empiezan a bloquear estas áreas de mi vida, de trabajo, de amor, de amistades, de relaciones, etcétera. Porque es esto a nivel energético, a nivel emocional, cuando yo no suelto, son bloques que estoy poniendo en mis áreas y en mis caminos, evitando que la energía fluya de forma correcta y yo me pueda sintonizar de forma sana con un buen trabajo, con buenas relaciones, con buenas parejas, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque volvemos a lo que dije a un inicio, yo me voy a sintonizar con aquellas cosas similares o iguales a las que yo tengo guardadas en mí que no he liberado. Todo es porque parte del estado de resonancia con aquello que yo me estoy sintonizando. Eso es para tenerlo muy, muy presente, que no nos olvidemos de eso. Todo lo que atraigo es todo lo que yo tengo dentro mío. Y si yo quiero cambiarlo de afuera, primero tengo que cambiar yo, desde adentro. Y eventualmente todas las situaciones de afuera, personas, eventualidades, van a ir cambiando. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Qué maravillosa reflexión nos hace nuestra invitada desde México, Gabriela Zambrana Clavijo. Juliet, ¿alguna otra pregunta? Sin lugar a dudas, cerrar ciclos aporta a nuestro futuro bienestar y felicidad. Tomarnos el tiempo que necesitamos es importante, pero también es muy importante empezar a trabajar en nosotros mismos. La importancia de perdonar, de sanar heridas que podamos tener por diferentes momentos vividos. Pero qué tan importante, Gaby, es saber que no es simplemente olvidar, no es olvidar o ignorar la situación, sino aceptar el momento, la situación difícil, más que olvidar, es aceptar y aprender a vivir con ella. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre este tema de la aceptación? Es muy importante lo que has dicho, no se trata de olvidar, se trata de aceptar. Muchas veces las personas dicen, no, ya está olvidado, ya fue dejado en el pasado. Cuando yo acepto la situación, desde la parte de que empiezo a liberar lo que traigo guardado, voy a poder recordar esa situación, pero ya no desde el dolor, sino desde el entendimiento y desde la comprensión de el aprendizaje que vino a dejarme en mi vida, ¿sí? No se trata de que, como nos han acostumbrado, de que si ya no recuerdo o el tiempo lo va a borrar y ya no va a estar en mí, ya no va a doler. No, la idea es de que cuando yo pueda ver aquello que dolió, ya no lo vea desde esa herida que está abierta, sino lo vea desde ese amor, desde esa compasión a la persona o situación que se llevó a cabo que yo percibí que me dañó y compasión, paciencia y comprensión a la versión anterior mía, ¿sí? Por eso es muy importante también cuando digo tenemos que tenernos paciencia. Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos adquiriendo nuevo conocimiento, nuevas técnicas, etcétera, etcétera. La vida todo el tiempo nos está enseñando. Entonces, si yo me doy la oportunidad de tener esa paciencia, de tener esa empatía hacia mí y hacia la otra persona o hacia la situación que se haya llevado a cabo, cada vez que yo recuerde cierta situación, tal vez para utilizarla como ejemplo y ayudar a otra persona, no la voy a ver desde el dolor, porque ya estará esa herida cerrada. Ahora, cuando yo digo o cuando decimos no se trata de olvidar, no quiere decir tampoco de que constantemente la voy a estar trayendo a mi vida, a la situación o acontecimiento que haya vivido. Si yo lo traigo al presente de forma paulatina para yo poder dar un ejemplo y poder ayudar a otra persona a través de mi vivencia, está perfecto. Pero si yo digo, ya he sanado y constantemente continúo hablando de ello y de lo que me pasó y de ese daño que yo percibí que hicieron en mí, ahí tengo que autoobservarme y darme cuenta de que no lo he liberado completamente y de forma inconsciente lo estoy repitiendo para hacerme dar cuenta a mí misma de que todavía hay algo pendiente allí por liberar, ¿sí? Cuando yo digo no olvido, no es desde la intención de decir esto queda en mí y jamás voy a olvidar lo que alguien me hizo. No, no olvido simplemente para que cuando vaya a la situación recuerde el aprendizaje que me dejó. Maravilloso.
Muchísimas gracias a nuestra invitada desde México, Gabriela Zambrana Clavijo. ¿Cómo conectarnos con usted? ¿Tiene redes sociales, página web? Sí, tengo mi Face, estoy como Gabriela Zambrana C, puntito. En Instagram estoy como Gaby ZC.08 y a través del WhatsApp, si gustan igual contactar, es el más 52 99 84 84 72 50. A través de cualquiera de las redes, igual pueden escribir en caso de que gusten alguna sesión. Yo lo llevo todo junto, es decir, doy la sesión energética para sacar estas energías adheridas a nuestro campo electromagnético, a nuestro campo energético, y junto con ello trabajamos la parte emocional, ¿sí? Y la parte de la psique también, la parte mental, porque es importante llevar todo de manera coherente en un conjunto para que podamos hacer más peso al tema de la sanación, ¿sí? Gabriela, muchas gracias. A Juliet Mora, muchas gracias. Lo mismo a usted, Marian, muchas gracias. Carlos Alberto, muchas gracias a nuestra invitada Gabriela Zambrana, gracias a Juliet Mora, a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Todas las canciones que escuchan en este programa pues son del grupo musical Pa' Vivir Contento. Para que estén atentos a los nuevos lanzamientos, les recordamos ir a YouTube, suscribirse y activar la campanita. Y también si quieren reproducir en YouTube los podcasts, van al canal Nuestro Oxígeno Oficial de YouTube. Gracias, amables oyentes. En nombre de Juliet Mora, Mariana Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Recordemos que comenzar nuevas etapas de nuestra existencia, después de cerrar ciclos, nos dan aliento, nos dan una nueva energía, porque existir y buscar la felicidad implica saber cerrar ciclos en nuestra existencia, sabiendo controlar los miedos y despertar fortalezas. Hay que saber mirar, porque en el horizonte siempre nos esperan nuevas puertas por abrir, y esa oportunidad para reiniciarnos se llama el presente, el hoy. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.